Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en dos leyes auténticamente monumentales que están reescribiendo las reglas del juego contra la discriminación y en las relaciones laborales en España. Ojo, esto no es un repaso aburrido de artículos legales, para nada. Es una inmersión total en cómo estas normas cambian de verdad el día a día de las empresas, de la administración y de los profesionales. Vamos a conectar esos grandes principios constitucionales con la vida real, algo absolutamente crucial si nos estamos preparando para unas oposiciones o si trabajamos en el área de recursos humanos. Pero bueno, antes de meternos en el barro con artículos específicos y obligaciones de empresas, tenemos que marcar nuestra línea de salida. Toda esta arquitectura legal que vamos a explorar hoy se apoya en un pilar gigantesco e innegable, el derecho humano fundamental a la igualdad. Es vital entender que estas regulaciones modernas no caen del cielo, ¿verdad? Son el desarrollo directo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de nuestra propia Constitución. Básicamente, es la brújula que guía cada norma, cada protocolo y cada sanción que vamos a examinar a continuación. Para no perdernos, este es el mapa de nuestro recorrido de hoy. Primero veremos el marco legal de la igualdad, luego la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva, pasaremos a definir bien qué es discriminación y acoso, saltaremos a la Ley 4/2023 sobre derechos LGTBI y cerraremos con la transformación del ámbito laboral. ¡Vamos allá! Arrancamos con la primera parte, el marco legal de la igualdad, estableciendo la base universal. Lo que de verdad nos interesa aquí es hasta dónde llega el brazo de estas normas. Porque no vale solo con saber qué dice la ley, hay que entender a quién y dónde se aplica para ver su magnitud real. El texto fuente es cristalino y menciona directamente el artículo 14 de la Constitución para dejarnos algo clarísimo. Estas obligaciones aplican a toda persona, ya sea física o jurídica, pública o privada, que actúe en territorio español. Da exactamente igual la nacionalidad o el lugar de residencia. Si la cosa pasa en España, la ley cae con todo su peso. Es literalmente un paraguas de protección total que no deja ningún agujero geográfico o demográfico. Pasamos a la sección 2. Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva. El primer pilar del entorno laboral. Ya con el mapa claro, vemos que esta ley de 2007 fue un auténtico antes y un después. Un paso de gigante para eliminar de raíz la discriminación por razón de sexo en todas las esferas, pero muy especialmente en el mercado laboral. Y el meollo del asunto es que esta protección no se queda solo en el momento de la contratación, que garantiza el principio de igualdad a lo largo de absolutamente toda la relación laboral. Hablamos de acceso al empleo, claro, pero también de formación profesional, de ascensos, de condiciones de trabajo e incluso protege en caso de despido. Y un detalle importantísimo, la norma dice, letra por letra, que cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad constituye discriminación directa, sin rodeos. Ojo con esto porque es un concepto estrella que no para de salir en los exámenes oficiales, las acciones positivas. ¿Qué significa esto exactamente? Pues no son privilegios para toda la vida. Son intervenciones temporales y súper específicas que usan tanto los poderes públicos como las empresas privadas para intentar equilibrar la balanza allí donde la desigualdad de hecho sigue enquistada. La clave legal, la que nos tenemos que grabar a fuego, es que deben ser medidas razonables y proporcionadas al objetivo y solo duran mientras exista ese desequilibrio. Entramos en la sección 3, definiendo discriminación y acoso, decodificando conceptos legales clave. Aquí hay que afinar bien el oído porque dominar estas definiciones de la ley de 2007 es absolutamente esencial, no solo para sacar nota en una oposición, sino para que cualquier departamento de recursos humanos cumpla la normativa hoy en día. Observemos el contraste en pantalla. Por un lado tenemos la discriminación directa, que es muy evidente. Es tratar a alguien peor de forma directa por su sexo, como pagarle menos a una mujer por exactamente el mismo puesto. Pero el verdadero desafío corporativo está en el otro lado, la discriminación indirecta. Es increíble, pero una política interna que parece súper inocente y neutral en el papel puede ser ilegal si a la hora de la verdad pone en desventaja a las personas de un sexo concreto. Salvo que esa política se pueda justificar de forma súper objetiva y legítima, es discriminación pura y dura. Y tirando del hilo de estas definiciones legales, es fundamental distinguir dos tipos de acoso. El acoso sexual implica cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza abiertamente sexual, que busca o consigue crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Pero cuidado, porque la ley también define el acoso por razón de sexo. Y esto es distinto. No necesita tener connotaciones sexuales explícitas. Son comportamientos hostiles dirigidos hacia una persona simplemente por el hecho de ser de un sexo determinado. Para la ley, ambas conductas son actos discriminatorios y, por supuesto, totalmente nulos.
Y atención a esto, porque aquí llegamos a lo que fue un terremoto absoluto en el derecho procesal y laboral, el artículo 13 de la Ley 3/2007, la famosa inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que si una persona trabajadora denuncia discriminación y aporta unos indicios básicos, las tornas giran por completo. Ya no es quien denuncia quien tiene que sudar la gota gorda para demostrar la culpa minuciosamente. Es la empresa demandada la que, por ley, se ve obligada a demostrar que sus decisiones fueron totalmente limpias, proporcionales y libres de sesgos. Es un escudo defensivo potentísimo. Nos movemos a la sección 4. Ley 4/2023 sobre derechos LGTBI, el segundo pilar de la igualdad. Y saltamos en el tiempo desde 2007 para meternos de lleno en la normativa reciente. Esta ley de 2023 es la gran expansión moderna de nuestro marco de igualdad. Se diseñó específicamente para conseguir una igualdad real y arrancar de cuajo la discriminación hacia las personas LGTBI y trans en el trabajo. Lo que hace esta ley es coger el Estatuto de los Trabajadores y blindarlo con nuevas causas de discriminación tajantemente prohibidas. Hablamos de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales. Cualquier decisión unilateral de la empresa que discrimine por estos motivos queda anulada automáticamente, así de contundente. Y llegamos a la sección 5, transformación del ámbito laboral, la convergencia de ambas leyes en el trabajo. Vale, ya hemos visto las piezas del puzzle por separado. Ahora vamos a ver cómo estas dos leyes colisionan de forma positiva para darle la vuelta a las obligaciones de los empleadores en el día a día. Y atención a este número de la pantalla porque lo cambia absolutamente todo. 50. Según la nueva normativa, cualquier empresa con más de 50 personas trabajadoras se enfrenta a un reloj de arena de 12 meses. En ese plazo están obligadas legalmente a tener un plan de medidas para la igualdad LGTBI negociado. Y por si fuera poco, deben implementar un protocolo formal y específico contra el acoso y la violencia LGTBI. Estamos hablando de un mandato que tiene exactamente la misma importancia que los planes de igualdad de género clásicos. Y la onda expansiva de todo esto no se queda solo en la plantilla habitual a tiempo completo, ni mucho menos. Si miremos los contratos públicos, las empresas que cometan infracciones graves en materia LGTBI pierden el derecho a licitar, se queden fuera de la administración. Por otro lado, la ley blinda a las personas contratadas por ETTs, asegurando que se les aplique ferozmente la misma protección antidiscriminación que a la plantilla fija de la empresa usuaria. Y a nivel judicial, un dato enorme. Ahora los sindicatos y las asociaciones de defensa LGTBI están legitimados para ir a los tribunales a denunciar casos de discriminación. Se amplía muchísimo quién puede salir a defender estos derechos. Si escarbamos un poco más en las actualizaciones estatutarias, vemos cambios legales súper concretos. Por ejemplo, la ley moderniza los conceptos de la familia, reconociendo a las personas transgestantes como madres biológicas a efectos del permiso por nacimiento. También otorga el derecho a pedir que la empresa modifique los datos personales y los contratos laborales para que reflejen la actualización del sexo en el registro. Se plantea además toda una estrategia estatal para impulsar el empleo trans mediante acciones positivas. Y cuidado con esto, impone multas severísimas a los empleadores que mantengan inacción o que no frenen de raíz el acoso en el trabajo. Ahora vamos con un detalle legislativo bastante técnico que aparece en las fuentes, pero que es clave conocer para tener la foto completa. En una disposición adicional de esta Ley 4/2023 hubo una especie de retroceso mecánico respecto a otra ley reciente. Resulta que se eliminaron unos artículos del Estatuto de los Trabajadores que daban derechos muy específicos como reducciones de jornada o traslados a víctimas de violencias sexuales. Esos derechos se habían introducido apenas unos meses antes con la Ley Orgánica 10/2022. Bueno, pues esta nueva normativa devolvió el texto a su redacción anterior, equiparando de nuevo la protección a los niveles generales que había previamente. Es una mecánica legislativa pura, pero es un dato importante. Y así, conectando los fundamentos de 2007 con las innovaciones de 2023, cerramos nuestro recorrido estructurado. Hemos visto cómo un cambio normativo inmenso ha reescrito por completo lo que significa la igualdad y la inclusión dentro de una empresa. Pero claro, viendo la velocidad a la que se está adaptando el marco legislativo en estos últimos años, es inevitable quedarse con una reflexión dando vueltas en la cabeza. Si hemos recorrido tanto terreno, ¿cómo va a seguir evolucionando el derecho laboral para anticiparse y proteger las futuras dimensiones de la diversidad en nuestra sociedad? Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis.